¿Acaso conoces cuáles son los jugadores africanos más sobresalientes en la historia del fútbol? Quédate hasta el final de este video para conocer quiénes son para nosotros los más destacados y por qué. Hola futbolero de YouTube. Cada continente ha aportado al fútbol mundial estrellas que han marcado un antes y un después en el mundo del fútbol. África no es ni mucho menos la excepción, con nombres tan conocidos como George Weah, que para muchos fue el primer africano en destacar y abrir la puerta al resto. Pero no es el único. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 mejores futbolistas africanos de la historia. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. África ha sido la cuna de algunos de los mejores futbolistas del mundo, y su impacto en el fútbol mundial ha sido significativo. Muchos nombres han dejado huellas indelebles en el deporte. Estos jugadores han inspirado a futbolistas de todo el mundo y han demostrado que los africanos tienen un gran talento natural para el fútbol. Su legado y contribución al fútbol mundial nunca será olvidado, y seguramente seguirán siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras. 10. Thomas Nkono, Camerún. Comenzamos con un portero rápido y hábil, que a finales de los 70 recibió el premio al mejor jugador de África, la primera vez en la historia que un jugador en su posición lo consiguió, y que repitió 3 años después, cuando en el 1982 además logró clasificarse con Camerún para jugar el Mundial de España. Ese mismo año fichó por el Español, donde estuvo 8 temporadas. En el club se le recuerda tanto por sus características como por llevar siempre pantalones largos al salir al campo. 9. Grabe Madjer, Argelia. Ganador con su selección de la Copa de África en el 90, donde se le nombró el mejor de la competición, Grabe Madjer se le recuerda sobre todo por darle al Oporto un gol esencial en la Copa de Europa del 1987, que ganó al equipo portugués contra el Bayern de Múnich. También tuvo un breve paso por la Liga Española. En 1988 estuvo en el Valencia, aunque solo jugó unos cuantos partidos antes de volver de nuevo al Oporto. Terminó su carrera como jugador en Qatar en el 92. 8. Nwankwo Kanu, Nigeria. Kanu se hizo notar en Japón 93, cuando con la selección sub-17 de Nigeria marcó 5 goles, que sirvieron para que lograran hacerse con el Mundial. Fichó por el Ajax, donde ganó una Champions, después por el Inter para llevarse una Copa de la UEFA y más tarde jugó en el Arsenal y otros clubes ingleses. Su palmarés de trofeos con equipos, selección e individuales es envidiable. Un problema de corazón estuvo a punto de acabar con su carrera, pero tras un año sin jugar se recuperó y continuó jugando. 7. Yaya Touré, Costa de Marfil. Hay 2 nombres destacados en la selección de Costa de Marfil, y uno de ellos es el de Yaya Touré. Nombrado mejor futbolista de África 4 años seguidos, su carrera europea comenzó en Bélgica, y pasó por Ucrania, Grecia y Mónaco hasta llegar al FC Barcelona, donde logró una Champions y se convirtió en una pieza clave del Barça de Guardiola. Tras el club catalán jugó en Manchester City y Olympiacos, para terminar su carrera en China. 6. Hessem Hassan, Egipto. Aunque tuvo un breve paso por Europa en equipos no demasiado conocidos como el PAOK griego o el Neuchâtel Xamax suizo, el rey Hessem cuenta con una carrera llena de triunfos en África. También destaca por haber jugado con su selección durante 21 años, durante los cuales se lanzó 3 veces con la Copa de África. Es el máximo goleador de la selección egipcia. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 5. Abedi Pelé, Ghana. El Pelé africano jugó en el Olympique de Marsella, donde fue esencial para que consiguiera la Copa de Europa en 1993. También ganó varios reconocimientos individuales como el Balón de Oro africano en 3 ocasiones. La potencia de su disparo y su visión para llegar a la portería fueron sus principales virtudes. En 2001 el gobierno de Ghana le nombró el mejor deportista del país de todos los tiempos. 4. Didier Drogba, Costa de Marfil.
La importancia de Drogba para su país fue más allá del deporte, ya que se le reconoce como una pieza clave para acabar con la guerra civil en Costa de Marfil al reclamar un alto el fuego. Líder nato donde los haya, pasó por varios clubes como el Olympique de Marsella y en el Chelsea, donde pasó gran parte de su carrera deportiva, desde 2004 a 2012 y en la temporada 2014 a 2015. 3. Roger Milla, Camerún. Aunque toda su carrera futbolística en Europa la pasó en Francia, ganando una Copa de Francia con el Mónaco y otra con el SC Bastia, abrió la puerta a muchos otros jugadores africanos. Se convirtió en un ídolo en el Montpellier y jugó incluso en Indonesia, donde se retiró. El caso de Milla es curioso porque se retiró en 2 ocasiones. En 1989 se retiró, pero en el 90 lo llamó su selección, y en el segundo partido del Mundial de Italia marcó 2 goles contra Rumanía, celebrándolo con un baile delante del banderín de córner, marcando un antes y un después en esto de las celebraciones futbolísticas. 2. George Weah, Liberia. Para muchos aficionados es el mejor jugador africano de todos los tiempos, sobre todo porque es el único que ha conseguido hacerse con un Balón de Oro. Fue en 1995 militando en el AC Milan, donde llegó para sustituir nada más y nada menos que a Van Basten. También jugó en el Mónaco, PSG, Chelsea, Manchester City y el Olympique de Marsella. La FIFA lo reconoció como el mejor jugador africano del siglo XX. Algunos opinan que si hubiera nacido en otro país, y no en uno tan pequeño como Liberia, su leyenda sería aún más grande. 1. Samuel Eto'o, Camerún. Los inicios de Eto'o en el fútbol fueron en España, comenzando en el Leganés tras ser cedido por el Castilla, filial del Real Madrid. Cuando volvió lo hizo en el primer equipo, pero a mitad de temporada se marchó al Español. Volvió al Madrid, pero no tuvo muchas oportunidades y decidió fichar por el Mallorca, donde empezó a destacar de verdad. Tras 5 temporadas se fue al Barça, y formó parte del primer equipo de Pep Guardiola en el FC Barcelona a pesar de que al principio el técnico dijo que no contaba con él. Su carrera continuó en otros clubes como el Inter, el Chelsea o la Sampdoria, hasta su retirada en Qatar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.